Bueno, llegamos a la parte propiamente de estadística de la materia, donde el enfoque es un poco distinto. Hasta donde veníamos trabajando con probabilidades, nosotros nos daban la distribución de una variable aleatoria y a partir de ella nosotros calculábamos probabilidades, calculábamos su esperanza, su varianza y demás. Pero en la vida real eso es poco frecuente, ¿no? En el mejor de los casos uno tal vez sepa a qué distribución pertenece una variable, pero es difícil que conozca sus parámetros. Entonces uno lo que quiere es, a partir de datos que uno obtiene de la muestra, hacer inferencias sobre esos parámetros poblacionales. Por ejemplo, estimar, si estoy trabajando con una distribución tal vez normal, poder estimar su medio y su desvío. Si estoy trabajando con una distribución binomial, poder estimar la proporción. Y así, dependiendo de la distribución con la que uno esté trabajando. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, dentro de los métodos que hay para hacer inferencia, vamos a ver el de estimación puntual. Y lo que hice fue dividir en dos videos. En este primero lo que vamos a ver es, bueno, cómo calculamos una estimación puntual, la diferencia entre estimador y estimación. Y en un próximo video vamos a hablar de las propiedades de los estimadores. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cuanto un poquito a una cuestión de notación. Vamos a tener x1, xn, una muestra aleatoria, donde por muestra aleatoria nosotros estamos diciendo que las variables son independientes entre sí y además tienen la misma distribución. Eso es lo que estamos diciendo cuando nosotros hablamos de muestra aleatoria, ¿sí? Fíjense, la notación, nosotros estamos utilizando letras mayúsculas para denotar, ¿sí? Estas son variables aleatorias, ¿sí? Ahora, cuando yo esas variables aleatorias las observo, lo que yo obtengo son valores observados. Y estos son números reales, ¿no? Entonces, estos son valores, variables aleatorias y valores observados, estas variables. Fíjense que los denotamos con letras minúsculas acá. Vamos en ese mismo sentido a tener lo que es la diferencia de un estimador puntual para un parámetro θ, que lo vamos a denotar con θ sombrero, donde con esto queremos denotar que es el estimador del parámetro θ. Ese θ estamos utilizando una notación general para denotar cualquier parámetro. Puede ser la media, puede ser el desvío, la varianza, una proporción, la que sea. Entonces, el estimador va a ser una función de la muestra y como tal va a ser una variable aleatoria, a la cual va a tener sentido calcularle su esperanza, varianza, hablar de lo que es su distribución, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros podemos hacer para una variable aleatoria. Ahora, cuando yo evalúo este estimador en los valores observados de mi muestra, lo que obtengo es una estimación. Y esto es un número real. Por lo tanto, ya no va a tener sentido hablar de su esperanza, su varianza y demás. Entonces, estimador es una variable aleatoria. Estimación, un número. Entonces, algunos estimadores clásicos que vamos a encontrar. A ver, hay métodos para encontrar estimadores, pero bueno, se nos escapan de los alcances del curso. Nosotros acá simplemente vamos a proponer algunos que son los más comunes. Pero sepan que no es que salen de la galera, sino que se obtienen a partir de ciertos métodos de estimación. Si tenemos x1, xn, una muestra aleatoria, con esperanza mu y varianza común sigma cuadrado, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho, en muestra aleatoria estamos hablando de que son independientes, con igual distribución, en particular tienen la misma media y la misma varianza todas ellas. Entonces, un estimador clásico para la media es el promedio muestral, que recuerdan se calculaba como la suma de estas n variables y la dividíamos por n.
Bien, y un estimador para la varianza es la que llamamos la varianza muestral, que es 1 dividido n menos 1, la suma de xi menos x raya al cuadrado, ¿sí? La suma de 1 hasta n de esas diferencias al cuadrado. O sea, acá estoy haciendo la diferencia entre las variables y su promedio. Si yo lo que quisiera es un estimador simplemente para sigma, va a ser el s, que es la raíz del s cuadrado. O sea, le tomo la raíz a todo esto. Bueno, un estimador para la mediana es la mediana muestral. Y si nosotros tenemos una variable aleatoria con distribución binomial n y parámetros n y p, un estimador para la proporción es la proporción en la muestra, ¿no? Es x dividido n. Recuerden que x, por ejemplo, sería la cantidad de éxitos en n repeticiones. Entonces, la proporción de éxitos, ¿cómo la calculo? Como esa cantidad dividido el total. Bien, veamos entonces como ejemplo el ejercicio 5.1, la primera parte, ¿sí?, del apunte, en el cual, bueno, tenemos estos datos dados, yo los tengo ordenados de menor a mayor, y el ejercicio lo que decía es que se analizaron 12 muestras de cierta marca de pan blanco y se determinó el contenido de carbohidratos expresado en porcentaje en cada una de las muestras. Entonces yo defino las variables aleatorias, que en este caso serían xi, contenido de carbohidratos en porcentaje, en la 10ª muestra de pan blanco de la marca A, con i de 1 a 12. Esas serían mis variables aleatorias, ¿sí? Voy a decir, bueno, todas tienen igual esperanza e igual varianza. Y estos serían los valores observados de estas variables. Por ejemplo, este sería el x1, el x2 y así, siguiendo hasta el x12, ¿sí? Bien, entonces, supongamos que nosotros queremos estimar la media. Nosotros tenemos que el estimador clásico, dijimos, de la media es el promedio, ¿sí? Y entonces, este sería el estimador. Y ahora, cuando yo lo evalúo en la muestra, obtengo una estimación, ¿sí? O sea, es un x barra chiquitito. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, sumo todos estos valores y lo divido por la cantidad, 12. Y me da que es 76,818. Esta es una estimación para mu. Y si yo quiero estimar el desvío, recuerden que el estimador del desvío era el S, ¿sí? Este de acá, que era la raíz de todo esto. Cuando yo lo evalúe en mi muestra, lo que tendría que hacer es sumar desde 1 hasta 12 las diferencias de cada uno de estos xi menos el promedio, elevarlas al cuadrado y dividirlas por 11, porque decía dividido n menos 1, ¿sí? 11. Haciendo este cálculo obtendría esta estimación. Esta sería la estimación para sigma. Bueno, pero esto no es necesario hacer los cálculos así a mano, ir sumando, sobre todo la del desvío, ¿sí? Es bastante tediosa y complicado de hacer esta cuenta a mano. Entonces, uno ahí lo que hace es recurrir a la calculadora y, bueno, pueden ver los tutoriales en la página, en los cuales se explica cómo ingresamos una sola vez los datos, ¿sí? Hay que ver en cada calculadora cuál es la forma adecuada de ingresarlos, y una vez que ingresamos los datos, le podemos calcular el promedio y el desvío de una. Bien, entonces, lo que tiene que quedar en claro es la diferencia entre acá, esto que es un estimador, ¿sí? Estos son estimadores, o sea, son variables aleatorias, y estos que son números son las estimaciones, los valores que obtengo al evaluar mi muestra, al evaluar los estimadores en mi muestra. Entonces, estimaciones son números, estimadores son variables aleatorias. Eso es lo que tiene que quedar en claro
de este video, digamos. Bueno, y hagamos una más. Supongamos que a mí lo que me interesara saber es cuál es la proporción de muestras en las cuales yo obtengo un porcentaje de carbohidratos mayor al 77%. Entonces, si yo defino mi variable aleatoria, sería cantidad de muestras con contenido de carbohidratos mayor al 77% entre 12 muestras, ¿sí? Este es mi n. Entonces, yo sé que la distribución de esta variable i va a ser binomial con parámetro 12, el n, y p, que es el que desconozco. Esto es lo que yo quiero estimar, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que propusimos como estimador es la proporción muestral, o sea, es la cantidad de muestras que yo observo dividido el total. Entonces, observé las 12 muestras y quiero saber acá en cuántas yo obtuve un porcentaje mayor a 77. Y bueno, ¿cuáles son? Tengo esta y esta, ¿sí? O sea, tengo 4 de un total de 12, ¿sí? Entonces, bueno, me quedaría un tercio, 0,33. Bien, o sea que la proporción de muestras que contienen un porcentaje de carbohidratos mayor al 77% lo estimo con este 0,33, ¿sí? De nuevo, esta es una estimación puntual, esto es un estimador. Esto es variable aleatoria, esto es número. Bueno, en un próximo video lo que vamos a trabajar son con propiedades de los estimadores, ¿sí?